Reporte 100. Tengo en el teléfono al vocero del tema COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, y le agradezco mucho que nos tome esta llamada. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Buenos días. Hola Juan Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por invitarme a tu programa y saludo a tu auditorio. ¿Nos están escondiendo cifras de muertos, doctor? No, pues mira, es que ahora sí que cualquiera que sepa de epidemias, y por supuesto que los periódicos como esos lo saben, sabe que justamente el conteo de las muertes en este momento es sumamente complejo, es impreciso por la naturaleza con la que se genera la información, por la naturaleza con la que se administra la información y por la velocidad a la que están ocurriendo las cosas. Las defunciones, hay varias formas de registrarlas, hay varios niveles de registro. Algunas defunciones se registran, todas se registran en el registro civil, sí, ¿no? Que sería la autoridad final que emite el acta de defunción. Pero algunas muertes que ocurren en los hospitales o fuera de los hospitales, que son de sospecha de COVID, que no se les hace muestra como la que describías precisamente en la nota introductoria, esas tienen que ser revisadas antes de decir que sí, tienen que ser revisadas por unos comités especiales que se hacen para eso. Mientras tanto, no se pueden decir todas, o sea, no le podríamos estar cargando todas las muertes a COVID, ¿sí? Entonces, justamente lo que va pasando es que se genera la información, no todas las muertes se confirman, no todas se registran de igual forma. Las autoridades locales le tienen que informar a las autoridades federales, y esto es un fenómeno, pues casi que te diría natural en las epidemias, y después se hacen las revisiones y se sacan las cuentas finales. Sí. Te pongo el ejemplo más claro de la pandemia de influenza en 2009, ¿sí? Esa pandemia dijimos que había habido un número de muertes X, y después, con el paso de los meses, cuando ya se pudieron cerrar las cifras y revisar ya todos los datos, se determinó que había sido 8 veces mayor las muertes relacionadas con la influenza de lo inicialmente estimado. Uh-huh. Sí. Porque, mira, un ejemplo muy ilustrativo es ya los hospitales están llenos, ¿no? Muchísimos de los hospitales, cuando menos acá en la ciudad, ya están llenos. Entonces imagínate que en el transcurso de la noche llegan 10 personas muy graves ya a la puerta del hospital, ya no hay lugar en el hospital y se mueren allá afuera en la calle, literalmente, ¿sí? El registro de esas defunciones, ¿sí? En lo que se hace el proceso de saber la causa, hacer la recolección de la información, ¿no? Todo eso, de aquí a que llegue esa información a la Secretaría de Salud Federal incluso, ¿sí? Pues van a pasar varios días, sí. ¿Ok? Mientras tanto, pues ya la defunción ya ocurrió, hay que emitir un acta de defunción. El acta de defunción la emite el registro civil con base en un certificado de defunción que lo emite la Secretaría de Salud, ¿sí? Y entonces, en ese ir y venir de trámites es donde se quedan. No es de que desaparezcan los muertos, simplemente se están clasificando se están definiendo, ¿no? Finalmente, Salud no puede salir a decir estos son COVID hasta que no se hagan los análisis que lo confirmen, ya sea de laboratorio o análisis epidemiológicos. Sí, cuando se le pone el acta de defunción a una persona sospechoso de COVID, ese sospechoso de COVID puede migrar a COVID si es que se le hace la prueba
y se confirma COVID, o puede pues migrar a otra razón. ¿Qué certeza hay de que efectivamente a una persona que fallece por sospecha de COVID le hagan la prueba de COVID? Pero es que para determinar la causa de la defunción, no nada más se puede, o sea, no nada más se hace con las pruebas de laboratorio. Sí. ¿Sí? También se puede hacer con un estudio epidemiológico. O sea, imagínate que le tomaron la muestra y que esa muestra estuvo mal tomada o estuvo mal procesada, porque esos errores de laboratorio también ocurren. Entonces, justamente para no quedarse con ese vacío, lo que se hace es que se revise el expediente donde se consigna cómo empezó la enfermedad, cómo evolucionó, qué características tenía el enfermo, cómo fue y tal, y finalmente las circunstancias de su defunción. Y entonces aquí dice, o sea, en ese caso en la que no pudieron confirmar por laboratorio, se confirma por el estudio clínico epidemiológico. Sí. Y entonces queda como confirmada, no por laboratorio nada más, sino más bien no por laboratorio porque no se pudo, sino también por el estudio epidemiológico. Entonces, en lo que se hacen todos esos estudios y todas esas revisiones de expedientes y todo eso, pues claro que te van a salir las cuentas diferentes y claro que la Secretaría de Salud local puede tener unos datos que está trabajando, que está integrando, que está reportando, o incluso a nivel hospitalario, ¿sí? Podría ser que haya retrasos en los reportes y todo, porque no es así de que ya se murió, es COVID, listo, avísale al doctor López-Gatell. Claro. Sí, o sea, no es inmediato el dato, pues no se actualiza de inmediato. De hecho, aquí en Sonora ha habido casos que se presentan como nuevos casos de COVID y como nueva muerte de COVID, pero de fallecimientos que ocurrieron una semana antes, porque hasta ese momento lo actualizó el Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todo cuando es del IMSS, porque las pruebas se van a Guadalajara. Entonces, mira, yo quise aquí rescato dos cosas y cambio el foco de atención, porque qué coincidencia que 3 medios internacionales que han estado cubriendo las epidemias en todos los países del mundo donde ha habido cosas, pues ya saben dónde está la nota, ¿no? Ya saben que si le buscas en los registros de las defunciones va a haber ahí algo de confusión y entonces con eso vas a hacer una nota súper atractiva en términos informativos, sí, ¿no? Pero cualquiera que sepa de epidemias, y ellos saben de epidemias, pues saben que justo la dinámica de la evolución de la epidemia no te permite ir contando con precisión en tiempo real todas las defunciones, porque hay metodologías para determinarlo, porque si no entonces vas a empezar a cargarle muchísimas defunciones adicionales o muchas se te van a pasar. Sí. Sí, ¿no? pero es posible, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que 3 medios internacionales se pongan de acuerdo para sacar la misma nota. Pues es que justo es como el mismo tema. Sí. Yo creo que también les llamó la atención que no va tan mal la epidemia aquí. Sí. Y entonces buscan y entonces dicen, mira, aquí hay un subregistro, pero cuando ya le esculcas y dices, pues no es subregistro, son muertes que ya están registradas en el registro civil, por ejemplo, ¿no? Pero que todavía no están registradas en salud, o al revés, que ya están registradas en salud, todavía no están registradas en el registro civil. Entonces, pues siempre va a haber ese desfase, ¿no? A lo que invita y a lo que pues pone el ojo es, hay que tener muchísima transparencia en el registro de las defunciones, en la forma en la que se clasifican, en la forma en la que se integra esa información, y muchas veces el último involucrado en eso es el Salud sí. Federal, porque ellos integran la información que les mandan las saludes locales, ¿no? O sea, los secretarías de salud local, y no les quito culpa, pues, o sea, también ellos tienen que tener una estrategia, y la tienen, para saber que esa información es correcta, para tener forma de verificarlo. Por eso cambian los números, porque de pronto Salud Federal dice, oye, a ver, vamos a revisar estos, y no, pues resulta que los habían clasificado mal, porque en vez de ponerle 8.1 le habían puesto 8.3, y entonces
se había ido mal a la clasificación, pero entonces había que reclasificarlos. Todo eso ocurre en conjunto con la Secretaría de Salud local y con la Secretaría de Salud federal. Y después, al final del año, y esto es una cosa que pasa todos los años, se sientan en una mesa la Secretaría de Salud y el representante del Registro Civil, que podría ser el INEGI, sí, y sacan cada uno sus listas de defunciones de todo el país y dicen, mira, aquí esto, acá esto, aquí esta causa, aquí esto, esta causa, ¿no? Y el otro tiene que checar que le cuadren los números, o sea, que los números de salud compaginen con los números del INEGI y que los números del INEGI compaginen con los números de salud, y se hace una revisión de la información y entonces sí se pueden integrar las bases de datos de la mortalidad final del año, ya con ese ejercicio. Sí. Entonces, pues claro, si alguien ahorita levanta eso y dice, es que volteen a ver las defunciones, pues sí, está hecho un cotorreo, pues porque así son las epidemias, ¿no? Sí. Sobre todo este tipo. Sí, es algo que está pasando en otros países también, entonces, Mauricio Rodríguez Álvarez. Es decir, si estos medios de comunicación van a otros países, van a encontrar lo mismo. Han encontrado cosas muy parecidas. Sí. En España, por ejemplo, de pronto se dieron cuenta que había unas clasificaciones mal. En Estados Unidos los números de mortalidad están moviéndose mucho también, porque de pronto dicen, no, espérate, porque aquí había unos jóvenes que no los habían marcado como COVID, porque no sospechaban que era COVID, pero entonces ya vimos que sí era por otras cosas, por otros estudios, y entonces se van sumando y restando y quitando y poniendo, y ya, o sea, no se trata de quitarle importancia al asunto de contabilizar las muertes, eso que quede muy claro. Lo que sí es que hay que aprender a leer toda la información de manera pues más o menos integral, ¿no? Y ahorita lo que corresponde en esta etapa es saber dónde están los casos, quiénes son sus contactos. Si hay una muerte sospechosa, pues toda la familia tiene que estar pendiente de cuidarse, de que pudiera haber contagiados allá adentro, de no hacer un velorio, de no juntarse, ¿no? Todo eso, o sea, esas son las cosas en las que hay ahorita, en las cosas operativas, que hay que concentrarnos muchísimo más, porque si no podemos hacer que se amplifique la epidemia. ¿Cómo van a ser los regresos? ¿Quién va a regresar? ¿Quién no va a regresar? ¿No? Doctor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero del tema COVID-19 de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por platicarnos sobre este tema. Con mucho gusto, Juan Carlos. Saludos a su audiencia. Igualmente, igualmente. Reporte 100.